Luego vas a estar cómodo por un rato. Pero quiero que mientras te pones de pie, inclines tu cabeza un momento. Y con una actitud de buscar al Señor vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, el Espíritu Santo, que hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Yo oro delante de esta iglesia y con tu iglesia, Señor, y pido que en este momento, mi Dios, el Espíritu Santo que tiene esta palabra inspirada, que inspiró la Biblia y las porciones de la Biblia que yo voy a leer en este día, el mismo Espíritu Santo que me inspiró y me reveló este mensaje para la iglesia, ahora hable a tu casa, habla a tus hijos y habla al corazón de cada uno de nosotros. De hecho, mientras comunico con tu palabra y la predico, yo tengo una necesidad urgente de que el Espíritu Santo siga hablando a mi corazón. Y por eso, Padre, yo quiero ser una vasija que derrama lo recibido, pero se llena hoy de lo que tiene por decirnos el Espíritu Santo. Señor, hoy no quiero solamente depender de lo que en la semana me dijiste, sino ser instrumento en tus manos para lo nuevo que quiere añadir el Espíritu Santo en este día a este mensaje. Queremos ser receptivos a tu palabra, queremos ser sensibles a tu voz, queremos escucharte a ti y queremos pedirte que la limitación humana, en este caso mía, pueda ser ahora sobrecogida y llenada por lo ilimitado del poder del Espíritu Santo. Que con toda autoridad, con todo poder, con toda sabiduría, con toda gracia y con todo favor pueda comunicar la palabra a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento, gracias. Yo no sé si a ustedes les ha pasado como a mí, que en ocasiones yo he tenido estos diálogos con el Señor, o al menos estos pensamientos con los que uno tiene en relación a la Biblia y particularmente en relación al Antiguo Testamento. Nosotros somos cristianos que nuestra mayor o nuestra principal doctrina se encuentra en el Nuevo Testamento. Ahí está Cristo revelado, sus evangelios cuentan su vida, ministerio, sus enseñanzas, luego sus apóstoles, bajo la dirección del Espíritu Santo, vinieron a confirmar y a continuar la obra de Cristo y a hacer realidad lo que Jesús dijo, que cuando recibieran al Espíritu Santo, Él les recordaría lo que Cristo dijo, pero también les diría nuevas cosas, y por eso tenemos el resto del Nuevo Testamento. Entonces, principalmente, yo soy un cristiano que dependo mucho de los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, a veces yo tengo un diálogo con el Señor, no sé si es mío únicamente, pero yo a veces le digo, Señor, ¿y por qué el Antiguo Testamento? Si es principalmente la historia tuya con la nación de Israel. Y esto es algo que realmente el Señor me ha puesto y me ha hecho entender a lo largo de los años, porque esto no es una pregunta nueva, esto es una pregunta vieja que yo estoy ahora compartiéndoles a ustedes desde mis inicios en la fe. ¿Por qué el Antiguo Testamento? Sobre todo cuando leí la Biblia, la primera vez que la leí completa y empecé desde Génesis hasta llegar al Apocalipsis, todos los libros del Antiguo Testamento, algunos inclusive me parecían aburridos, solamente nombres y listas de nombres y listas de nombres, y por obediencia los leía, pero yo decía, Señor, ¿y por qué el Antiguo Testamento? Hay varias cosas que el Señor me ha demostrado a través del tiempo y que ha confirmado a otros y que puede, por medio de este entendimiento, ayudarnos a nosotros a apreciar su palabra y no quedarnos solo con una porción de ella. Número uno, el Antiguo Testamento nos permite conocer la historia de Dios con su pueblo Israel. Y eso es importante porque esa relación de Dios con Israel también es un reflejo de la relación que Dios quiere tener individualmente con nosotros y quiere también tener con su iglesia. Pero además, la Biblia, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, nos está presentando a un Dios que no comenzó su redención en el libro de Mateo, sino que desde el Génesis está revelando un plan redentor que tiene con la humanidad y que trasciende a la nación y a la geografía de Israel. Entonces, por un lado es la historia de amor de Dios con Israel, reflejada en el Antiguo Testamento como un testimonio de que ahora Él tiene también una historia de amor con su iglesia y también a la vez es un Dios que nos está diciendo, soy un Dios redentor que desde antes de todas las cosas yo pensé en ti, te amé a ti, te escogí a ti para revelarte a mi Hijo y darte la oportunidad de creer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el Antiguo Testamento es algo más. El Antiguo Testamento es también un modelo y un ejemplo para la iglesia actual.
Es decir, por medio de la experiencia de los personajes y de las historias del Antiguo Testamento, Dios nos está poniendo nosotros frente a una realidad donde podemos encontrarnos en esa historia y ver cómo Dios quiere hablarnos a nosotros ahora con una historia antigua para una situación presente, con un personaje antiguo para hablarnos a nosotros creyentes actuales. Y nos vemos reflejados en David enfrentando a Goliat, y en Daniel en el foso de los leones, y en José en la prisión en Egipto. Y en cada uno de estos personajes vemos primero a Cristo, pero también a nosotros. Y tenemos que levantar nuestras manos y decir: gloria a Dios, que siempre ha sido fiel y lo seguirá siendo eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor si quieres honrarlo en este día. Una de las historias que más tiene modelo y enseñanza para nosotros, y hoy vamos a poner la atención precisamente en una porción de esta historia, es la historia de Israel en Egipto, en el desierto, y luego en la conquista de la tierra prometida. Di conmigo: Egipto, desierto, tierra prometida. Lo vamos a decir una vez más: Egipto, desierto y tierra prometida. En ese periodo o en ese peregrinaje de la última etapa de los 430 años de Israel en Egipto, al ir al desierto y luego 40 años después, al entrar a la tierra prometida, hay un modelo para la iglesia. Hay un modelo para nosotros. De hecho, yo veo 3 modelos de iglesia actuales en esos 3 periodos de la historia de Israel. ¿Me permiten que se los comparta? Yo veo un tipo de iglesia en la actualidad que es como una iglesia, como un Israel en Egipto. Es una iglesia que tiene ciertas libertades, pero que está atrapada en un sistema que no diseñó Dios. Es una iglesia que no entendió que Dios la llevó ahí temporalmente, pero no para que se quedara allí. Sin embargo, no sabe cómo salir de ese lugar. Para mí es una iglesia que ha sido dominada por Egipto, pero se ha conformado a vivir de esa manera. Luego veo otro tipo de iglesia, y es la iglesia en el desierto. Es la iglesia que logra abrir sus ojos y decir: Egipto no es para mí. Aquí tenemos carne, aquí tenemos ollas con comida, aquí tenemos techo, aquí tenemos trabajo, aquí tenemos Gosén, una tierra separada para nosotros. Aquí Dios también se nos revela, pero esto no lo es todo. Salgamos al desierto, porque el desierto es el camino que nos llevará en dirección a nuestro destino. Y la iglesia en el desierto es una iglesia que rompió con la esclavitud. Es una iglesia que se encuentra en un periodo transitorio, pero necesario y diseñado por Dios. En tercer lugar está la iglesia conquistando la tierra prometida. La iglesia cuyo líder ahora es Josué, que cuando buscamos el significado de su nombre significa Dios es tu Salvador, y nos encontramos que tiene el mismo significado que nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, me permiten decirles algo que no está en mis notas, pero que ahora el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón. Miren qué precioso. Moisés significa sacado de las aguas y representa el liderazgo de los hombres que hemos sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Pero los hombres solamente podemos llevar a la iglesia hasta el perímetro o la frontera de la tierra prometida, pero solo uno nos puede entrar a la tierra prometida, y se llama Jesucristo. Por eso hay una transición de Moisés a Josué. Hay una transición del que es sacado de las aguas, representando nuestra redención, para el liderazgo de un hombre que representa a Cristo, que es el que nos entra a la tierra prometida. Y por supuesto, la tierra prometida y ese momento de Israel representa una iglesia que está lista para conquistar su asignación temporal en la tierra y luego su asignación eterna en el cielo. En Miami no sé cuántas congregaciones hay, pero hay cientos de congregaciones. Pero no todas estamos en el mismo lugar. Hay congregaciones aquí en Miami que son modelo iglesia en Egipto o Israel en Egipto. Están atrapadas en un sistema que no diseñó Dios, pero donde se sienten cómodos, donde de alguna manera Dios está orando, pero ahí están de alguna manera cómodos en ese lugar y no quieren salir de allí. Hay iglesias que se encuentran en el desierto, que lograron salir de ese sistema, que se liberaron del sistema que los atrapaba, pero saben que no están todavía donde Dios los quiere tener, sino que van camino a ese lugar donde Dios los está dirigiendo. Y hay otras que ya están conquistando sus propias tierras porque han podido transicionar de Egipto al desierto y del desierto a la tierra prometida. Hoy quiero simplemente hablar de la iglesia en el desierto, y por eso he llamado a este mensaje del desierto a la tierra prometida. Dí conmigo: del desierto a la tierra prometida. Y vamos a ver entonces en este modelo de la iglesia en el desierto, de Israel en el desierto, qué tiene que decirnos a nosotros
como congregación, pero también que tiene que decirte a ti individualmente. Porque hoy quiere hablarnos al Señor, a nosotros, como si fuéramos una iglesia en transición, una iglesia en el desierto. Pero también te puede hablar a ti individualmente y entender que a lo mejor te sientes en un lugar árido, en un lugar inhóspito, en un lugar donde no es el más agradable, del cual quieres salir, pero Dios quiere decirte algo. Es Dios quien te lleva al desierto y no el diablo. Es Dios quien te pone en ese lugar que parece inhóspito porque es necesario para ti. Pero tengo que decirte algo. Ese lugar es temporal, es transitorio. Y es solo para preparar tu corazón para el lugar donde tú entras a reposar y a recibir lo que Dios tiene para ti. Si alguien lo cree, puede decir amén. Desierto es igual a transición. Y esto siempre resulta en un proceso temporal. Desierto es transición. Desierto, la gente no sueña con decir voy a vivir en el desierto. No hace sus ahorros para decir voy a construir una casa en el desierto. A menos ahora estos árabes que están levantando ciudades en el desierto, pero aún allí están llevando el aire acondicionado. Pero vivir en el desierto no es algo que realmente resulta agradable. Es simplemente una transición, y esta transición es un proceso temporal. La palabra temporal tengo que acentuarla porque siempre es algo a donde Dios te lleva por un corto periodo de tiempo o por un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, Israel estuvo 40 años en el desierto. Y eso no es noticia para nadie. El que ha leído un poco la Biblia sabe que Israel estuvo ¿cuántos años en el desierto? 40. ¿Saben lo que dicen los estudiosos? Que le hubiera tomado a Israel desde el inicio del peregrinaje, cuando pasan el mar en seco y ponen sus pies en la tierra del desierto, le hubiera tomado a Israel 40 días llegar a la tierra prometida. Y lo que le tomaría 40 días, le tomó 40 años. Es más, dicen los expertos que en realidad el recorrido era como hacer zigzag en el mismo territorio por 40 años sin que ellos se dieran cuenta. Y la idea era que en realidad podían haber llegado más temprano, pero lo que dilató la llegada a la tierra prometida no fue Dios, fueron ellos. Es más, qué curioso que Jesús, cuando fue llevado también por Dios, el Espíritu Santo, al desierto, Él estuvo 40 días. Porque el tiempo en el desierto es de acuerdo a la condición de tu corazón. O de nuestro corazón. Jesús estuvo 40 días porque ese era el tiempo suficiente para que Él fuese probado por su Padre, intentado por el diablo. Recuerda esto siempre. Dios te lleva al desierto, no el diablo. El diablo solo puede tentarte en el desierto. Y a lo mejor tú digas, bueno, ¿y para qué Dios me lleva a un lugar donde Satanás me va a tentar? No, Satanás te tienta en todas partes. De hecho, dice la Biblia que cuando Satanás dejó de tentar a Jesús en el desierto, dice así literalmente el evangelista que narra ese momento, Lucas, Mateo, ambos en sus capítulos 4 de sus evangelios, dicen al final de la tentación, y Satanás lo dejó por un tiempo. Es decir, que Jesús se fue del desierto, pero Satanás salió a buscarlo en algún momento de su travesía, porque la tentación no es solo para el desierto, la tentación es el arma de Satanás para destruir tu vida, pero Dios te trae al desierto porque es allí donde se fortalece tu comunión con Dios, porque cuando los recursos escasean y el ambiente es inhóspito, o te mueres o resucitas, o te levantas o te caes, o le crees más a Dios o lo niegas para siempre. El desierto tiene el poder de parir incrédulos o creyentes poderosos. Y por eso es que Dios puso en mi corazón que les hablara hoy en este día acerca de esto. Porque el desierto es un lugar donde Dios quiere formarnos. De hecho, lo primerito que quiero hacer en este momento es hablar de los beneficios del desierto. Me dejan compartirle algunos beneficios del desierto que vemos en la historia de Israel. Les dije, vamos a tomar la historia de Israel como un modelo para hablar a nuestras vidas. Y miren, al menos yo veo 4 beneficios que Israel tuvo en el desierto. Número 1, primer beneficio, es que en el desierto Dios puede ofrecerte la libertad que antes no tenías. Israel, ¿cómo estaba en Egipto? Esclavizado. Pero cuando sale del desierto ya no eran esclavos. Tal vez estaban desorientados. Tal vez no sabían lo que le iba a pasar en el futuro. Tal vez no tenían ni idea de todas las situaciones que iban a vivir. Pero hay una cosa segura. Ya el mar se tragó a los egipcios. Faraón quedó del otro lado del mar. Y ahora en el lugar inhóspito, seco, árido,
muy caliente en el día, muy frío en la noche, es verdad, pero en ese lugar hay algo que ellos disfrutaban sobre todas las cosas. Eran por primera vez, después de más de 400 años, libres. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Cuando Dios haga volver la cautividad de Sión, es un salmo, dice la palabra, cuando Dios haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Porque mis hermanos, los sueños del alma son adormecidos por la esclavitud, pero la libertad, aunque ocurra en el desierto, despierta tu creatividad, despierta el sueño de Dios y te hace cantar una nueva canción. Aleluya. No hay un registro de la nación de Israel cantando un cántico nuevo hasta que pasan el Mar Rojo. Moisés pone el pie sobre la roca y ahí con el pie sobre la roca canta el cántico de Moisés. Y es tan poderoso que cuando tú vas al último libro de la Biblia, dice que en el cielo de momento comienzan a cantar. ¿Y saben lo que dice el ángel a Juan? Y Juan escribe a nosotros: y cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Todavía en el cielo la canción de Moisés se cantará. Así de poderosa es la canción de los libres. Aleluya. El desierto te hace libre. Esa es una virtud que tiene el desierto. Puede ser todo lo inhóspito que tú quieras, pero estás libre del yugo de Egipto. Segundo beneficio, es el lugar ideal para conocer la providencia divina. ¿Sabe? Es cuando escasean los recursos, cuando Dios se revela como proveedor. Es una realidad del carácter de Dios, que Dios es proveedor. De hecho, a Abraham le muestra uno de sus nombres poderosos. Y Abraham recibe a ese Dios mostrando esa característica de su persona revelada en este nombre que ahora Dios recibe por la experiencia de Abraham cuando estaba por sacrificar a su hijo, ¿recuerdan? Y de momento el ángel de Dios le dice: no lo hagas, Abraham, tu fe ha sido probada, tu corazón ha sido observado, no lo hagas, por favor. Y en ese instante, en ese preciso instante, cuando su fe es probada, dice que vio un corderito ahí atrapado en las espinas. Ese fue el que fue sacrificado. ¿Y qué dijo Abraham? El Señor se proveerá. Y me encanta el S-E. Porque Dios no te provee solo porque te ama. Dios te provee porque Él se ama. Y por amor de su nombre está comprometido con proveer a aquellos que hizo a su imagen y semejanza. El desierto es el lugar para que la providencia divina se manifieste. En el desierto las ropas del pueblo no se gastaron por 40 años. En el desierto Dios proveyó salud y no se enfermaron ni tan solo un día. En el desierto hubo maná cayendo del cielo. Dice la Biblia que el maná cayó del cielo hasta que Israel comenzó a recibir la primera cosecha de la tierra en la tierra prometida. Dios estaba comprometido con ser un Dios proveedor, pero a veces, aunque Él siempre lo ha sido, nosotros no lo podemos ver hasta que no entramos en una temporada de desierto, tanto espiritual como material. Ahí el Dios de la providencia se te revela como ningún otro. Y puedes conocerlo en una expresión de su carácter que es tan necesaria, porque si tú no conoces al Dios proveedor, tú estarás toda la vida temiendo de que cuando llegue la crisis no vas a tener recursos. Pero como ya tú has pasado por el desierto, o estás pasando por el desierto, en ese lugar Dios te ha revelado que Él es el Dios que siempre se provee por amor de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Además, otro beneficio es allí donde la identidad de un pueblo, de una persona, de un creyente se establece o se fortalece. Israel no tenía una identidad, había estado 430 años viviendo en Egipto. Ya eran un pueblo, llegaron como un clan de 70 personas, un poquito menos, un poquito más, con Jacob y toda su descendencia, José primero, pero luego a través del tiempo van creciendo y se estima que cuando salen a conquistar la tierra y entran al desierto son un poquito más de 1 millón de personas. En 430 años pasan de ser un clan de 70 personas para convertirse en una nación de más de 1 millón de personas. Pero algo nos ilustra y nos enseña Israel, que los números no determinan la identidad la determina el que uno reconozca para qué existe.
¿Quién soy y para qué estoy aquí? Y cuando Israel entra al desierto, se hacen dos preguntas importantes. ¿Quiénes somos? Que el gran yo soy ha venido a encontrarse con nosotros y ahora existimos como una nación y se fortalece la identidad de un pueblo. Tu vida se fortalece en identidad cuando solamente te quedas tú con Dios en los procesos desérticos de la vida o en los procesos desérticos de una iglesia. Y el cuarto beneficio es este, que normalmente en el desierto es donde más palabra de Dios recibimos. Mira, es en el desierto cuando Dios sube al monte, o Dios se revela en el monte y Moisés sube. ¿Y está cuántos días en el monte? 40 días y 40 noches. Y ahí recibe los 10 mandamientos. Pero no es lo único que recibe. Recibe muchas palabras a través de todo el tiempo, porque hubo abundancia de palabra de Dios. ¿Saben lo trágico y lo triste de esta historia? Que en el momento inicial que Dios se revela al pueblo, la intención de Dios no era que Moisés subiera solo a recibir la palabra, sino que de momento cuando el pueblo y Dios se encuentran y Dios se manifiesta en el monte, Dios comienza a descender al nivel del pueblo y comienza a hablar. No sé cuántos de ustedes recordarán esa historia, pero hay un momento en el cual Dios le está hablando a toda la nación. ¿Y saben cuál fue la respuesta y la reacción del pueblo? Le dijeron a Moisés: Moisés, Moisés, por favor, sube tú a donde está Dios, porque nos asusta su voz. Más bien tú recibe la palabra, luego bájala y dinos a nosotros lo que Dios está diciendo. Mis hermanos, tragedia. Trágico es esto, y es lo que pasa cada semana en las iglesias de Norteamérica y el mundo. ¿A qué me refiero? Lo que está sucediendo semana tras semana es que la gente le dice al pastor: ora tú, pídele a Dios que Dios te hable, y ven el domingo y tráenos un mensaje en el cual 30, 40 y quizás en los más casos una hora Dios pueda decirnos a nosotros lo que debió decirnos a lo largo de toda la semana. Eso es trágico. Y yo siempre lo he dicho, la dinámica debería ser esta. En la semana Dios me habla y el domingo me lo reafirma a través del pastor. Pero nosotros, los pastores y los predicadores, no debemos ser sustitutos de la voz de Dios directa a tu corazón. Debes disfrutar, conocer la voz del Señor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y yo cuando hablo, mis ovejas oyen mi voz. Ellas me conocen mi voz, y porque conocen mi voz, me siguen. En el desierto hay abundancia de palabras. En los momentos más desérticos de tu vida, yo quiero que pienses por un momento en las pruebas que son como desiertos en tu vida. En los momentos donde Dios te ha encerrado en una situación donde parece que nada es, todo es inhóspito, nada es bueno, nada es deseable, donde sientes el calor de la presión, donde sientes el frío de la soledad, donde sientes muchas cosas en esas circunstancias. Es en esos momentos donde el alma de la persona que ha creído desarrolla una habilidad o una disciplina. Háblame, Dios, quiero escuchar tu voz. Ahí desempolvamos la Biblia, abrimos el libro y le decimos al Dios del libro y al Dios de la revelación: habla a mi corazón, yo quiero escucharte. Dios quiere que seamos una iglesia en general y creyentes individualmente, cada uno personalmente, que busquemos a Dios en los procesos de nuestra vida y que no se seque nuestra alma en los desiertos, sino que por el contrario desarrollemos una habilidad de dejar que Él nos hable con la abundancia de su palabra. ¿Alguien puede decir amén? Tú puedes levantar tu mano un momentito y decirle a Dios con tus propias palabras: despierta mi alma a la necesidad de tu palabra. Que en el proceso de vida donde yo me encuentro ahora hay una necesidad de conocerte más, de escucharte más, de que tu palabra hable a mi vida. Yo decido, alguien diga en este día: yo decido, abre tu boca y verbalízalo: yo decido desempolvar mi Biblia, yo decido abrir la palabra de Dios, yo decido que el Dios de la Biblia se me revele a través de su escritura y comience a avivar mi corazón otra vez con la verdad de su palabra. El desierto no es el lugar donde debes morir, sino donde debes renacer en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Cristo en este momento. Ahora, el desierto es la etapa de prueba necesaria para saber si somos o no un pueblo conquistador. ¿Me escucharon? El desierto es esa etapa de prueba necesaria donde nosotros vamos a saber si somos o no somos un pueblo conquistador. Somos pueblo de Dios, pero lo que se prueba en el desierto es si estás listo para conquistar. Porque Israel salió de la tierra de Egipto, ¿hacia dónde?
No los escucho. Salió de la tierra de Egipto, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. No. El desierto ellos caminaron por necesidad, pero ellos no llegaron al desierto porque hacia ahí iban. El destino no era el desierto, era de Egipto a la tierra prometida y en el medio un desierto, por supuesto. Pero cuando tú estás en el desierto, tú quieres realmente probar esto, si todavía tienes mentalidad de conquistador, porque ese es el peligro, que en algún momento tú digas, salí de Egipto y mi lugar es el desierto. No, tu lugar no es el desierto, tu lugar es la tierra prometida. Y es por eso que en el desierto se prueba si eres o no un pueblo conquistador. Hebreos capítulo 3. Leo de corrido algunos versículos, porque es el escritor de la carta a los Hebreos junto con Pablo. Recuerden que la carta a los Hebreos es anónima. Algunos dicen que fue a Pablo el que la escribió, pero otros tienen otras opiniones, no se sabe en realidad quién la escribió. Pero este escritor bíblico tiene una revelación, al igual que la tuvo Pablo, que es la que yo comparto en el día de hoy, de ver en Israel un modelo y un ejemplo que nosotros no podemos perder de vista para hacer iglesia en el siglo XXI. O para hacer iglesia, en el caso de ellos, en el siglo I de la fe cristiana. Y Hebreos capítulo 3, a partir del versículo 7 dice, quiero que presten mucha atención, si pueden abrir sus Biblias o prenderlas si la tienen en los teléfonos. Tal vez te va a funcionar mejor la vista que verlo en la pantalla, y si no lo tienes, pues entonces puedes mirar la pantalla, pero quiero que con la vista sigan la lectura y se llenen de la palabra de Dios, porque más que venir a escucharme a mí, vinieron a escuchar a Dios. Y les digo con toda certeza que si hay una porción en mi mensaje que contiene la palabra de Dios, son los textos de la Biblia que estoy leyendo. Pero si quieres escuchar a Dios hoy directamente, abiertamente, mira tu Biblia, mira el texto y préstale mucha atención. Ahora no pienses en los frijoles y no pienses en nada. Piensa en lo que Dios tiene que decirte. Y dile, Dios, habla a mi corazón. Y esto es lo que dice Hebreos 3:7 en adelante. Por eso, como dice el Espíritu Santo, ¿como dice quién? El Espíritu Santo. Si ustedes oyen hoy su voz, y está hablando a nosotros, si nosotros oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, como lo hicieron en el desierto. ¿Cómo lo hicieron dónde? ¿Se dan cuenta cómo Dios está usando a un hombre para decirles, sí, hay un modelo y un ejemplo en Israel para la iglesia actual? Y te dice, quiero que hoy, si tú oyes su voz, no endurezcas tu corazón, como lo hizo Israel en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. ¿Qué habían visto? Las obras de Dios. Pero ¿cómo respondieron ellos? Dice el Señor, me tentaron y me provocaron, aunque por 40 años habían visto mis obras. Por eso ¿qué? Me disgusté contra ellos y dije, ¿qué dijo Dios? Su corazón siempre divaga. No han reconocido mis caminos. Por eso, en mi furor, juré. Dios no jura mucho, pero cuando jura, jura. Y dice, por eso, en mi furor, juré. No entrarán, ¿dónde? En mi reposo. Pregunto, ¿de dónde habían salido? No, habían salido de Egipto. Digo conmigo, salieron de Egipto. Y pregunto, ¿a dónde iban? Y Dios llama a la tierra prometida un reposo. En la carta a los Hebreos se nos va a revelar que la tierra prometida ya no es un territorio geográfico y que el reposo ya no es un día ni en una tierra. En la carta a los Hebreos se nos revela que el reposo tiene un nombre y es una persona, se llama Jesucristo. Y dice ahora el Señor de esta palabra que el pueblo de Israel lo provocó tanto que él en su furor juró, no entrarán en mi reposo. Sacó a un pueblo para llevarlo a un destino y ahora se cansó de ellos y dice, se quedarán a mitad de camino. Hermanos, y ahora Dios nos está hablando a nosotros, hermanos. Cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso o incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien,
Y aquí viene la responsabilidad de la iglesia. Ya hay dos exhortaciones en tan solo un versículo. La primera, cuídense de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso o incrédulo. Cuida tu corazón y el de tu hermano de que no nos gane la incredulidad en el desierto, porque el desierto se alarga, el desierto es inhóspito, el desierto es cruel. Y si tú miras la realidad del desierto, comienzas a llenarte de incredulidad y a tentar a Dios y a provocar a Dios y a hablar mal de Dios y a resentirte con Dios y a resentirte con la gente de Dios. Y Dios dice, por favor, cuida tu corazón de no caer en la dureza y en la incredulidad. Por favor, iglesia, mira el ejemplo de Israel. No vaya a ser que esa dureza y incredulidad y corazón pecaminoso te haga apartarte del Dios vivo. Iglesia, ahora está hablando el Espíritu Santo. Yo solamente estoy repitiendo su palabra y nos está diciendo el Señor, cuidado. El escritor de los Hebreos le escribe a una iglesia adormecida y perseguida. En algún momento tiene que decirles en el capítulo 10, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sobre todo mientras ven que aquel día se acerca. Y esa misma voz latente de Dios le está diciendo a Bethel Miami, no dejes de congregarte, no dejes de buscar mi presencia, no mires ni a un lado ni al otro, no te llenes de incredulidad en el desierto del momento, porque puedes quedarte en el lugar al cual Dios no te llamó a quedarte. Es una segunda exhortación y es para todos, a ser proactivos los unos con los otros. Dice, más bien. Alguien diga, más bien. Grítalo fuerte, más bien. Cuando la Biblia dice más bien, quiere decir que esto es mejor que lo anterior, que esto es más sugerible, que esto es lo que realmente debemos hacer. Lo anterior es el modelo negativo. Cuidémonos de no caer en ese error. Pero ahora viene la exhortación para nosotros practicar algo positivo. Lo primero fue una advertencia, no caer. Ahora esto es una propuesta a ser practicado. Y di conmigo, más bien. Grítalo, más bien. Anímense. Pero no cada uno a sí mismo, unos a otros, día a día, día tras día. Mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Vuélvete proactivo con tu teléfono, escribiéndole a cada uno que Dios te recuerde, y escríbele, Dios te ama, el Señor está contigo, no te rindas, te espero en la casa de Dios, vamos a congregarnos, vamos a alabar su nombre, no nos vamos a quedar en el camino. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron sus antepasados. ¿Y quiénes fueron los que lo provocaron aún después de haberlo oído? Escucha estas preguntas retóricas que surgen en el pasaje. ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado durante 40 años. ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes le juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. El desierto prueba. En el desierto se prueba si tienes el carácter y la fe para ser un conquistador. O si no lo tienes y tu destino es quedarte tendido a mitad de camino o a punto de llegar. Es como la historia de aquel hombre colgando en una cuerda en la noche en la montaña. Se había quedado atrapado allí, sabía que el frío venía, que iba a morir si no encontraba la solución. Y el último recurso que tiene es clamar a Dios. Dios, si estás ahí en alguna parte, ayúdame por favor, respóndeme. Y el eco de su voz se escuchaba, ayúdame, respóndeme, ayúdame, respóndeme.
Y de momento el eco fue apagado por otra voz que le dijo, aquí estoy. Solo déjate caer. Solo lánzate. Y el hombre colgando en aquella cuerda, suspendido en el aire, sin ver nada debajo de sus pies, pensó por unos momentos, esto es una locura. Tengo que estar produciendo voces alternas en mi mente. Esto no puede ser Dios. Dios, ayúdame, respóndeme. Y otra vez el eco se llevaba la voz y la repetía y la repetía. Otra vez. Déjate caer. Suéltate de la cuerda. Finalmente el hombre dejó de pedir ayuda y se quedó suspendido a la cuerda, tratando de soportar el frío de la noche con esperanzas de sobrevivir. Pero ahí quedó, atado a su cuerda, y murió congelado por el frío de la noche, a unos cuantos centímetros del suelo. Y la pregunta es, ¿por qué murió? Porque le faltó fe y porque estaba lleno de incredulidad. ¿Sabes por qué surge la queja en la iglesia y en el creyente? En la iglesia como cuerpo, en el creyente individualmente. ¿Sabe por qué nos quejamos en nuestros desiertos? Porque como el hombre en la cuerda, no podemos ver cuán cerca estamos de lograrlo. Y aunque Dios a gritos nos está diciendo, suéltate de tus propios recursos en los que crees sostenerte, seguimos atados a nuestro humanismo barato que pretende darnos la solución y no queremos soltarnos en los brazos del Padre porque no creemos que Él tiene la respuesta cuando Él ve siempre lo que nosotros no podemos ver. Qué tragedia que Israel quedó tirado en el desierto a una corta distancia de la tierra prometida. 40 años después, ellos mueren, una generación que salió de Egipto muere, incluyendo a Moisés, tendidos en el desierto cuando estaban en las inmediaciones del lugar y de la tierra que Dios les había prometido 40 años antes. Di conmigo, si todavía tiene fe, a mí eso no me va a pasar. Levanta la mano conmigo y di, a mí eso no me va a pasar. Por eso vivo en esta tierra como extranjero y peregrino. Estoy de paso por este desierto. Voy camino a casa y me espera su tierra prometida. Mi reposo es un nombre. Se llama Jesucristo. Y déjame decirte lo último en este día. El desierto es el lugar donde se separa a los incrédulos de los conquistadores. El desierto separa al que cree del que no cree, al incrédulo del que conquista, porque los conquistadores no son conquistadores por sus recursos, sus capacidades, su inteligencia y su fuerza. Los conquistadores en Dios y para Dios lo hacen porque están llenos de fe. Números 14, versículos 20 al 24 y el 30. Vamos a leerlos un momentito. Números 14, ahí está en pantalla, versículos 20 al 24 y el 30, dice la Biblia. Esta es la historia del pueblo de Israel en su temporada final, dice, en el desierto, mejor dicho. Dice la Biblia, entonces el Señor dijo, ¿quién está hablando, iglesia? El Señor habló y el Señor dijo, ¿qué dijo el Señor? Yo los he perdonado. Moisés viene y le dice, Señor, por favor, perdona al pueblo. Y Dios le dice, yo los he perdonado. Es decir, ellos se van a morir y van a aparecer en la eternidad. No te preocupes por eso. Al infierno no van. Yo los he perdonado, tal y como tú lo has pedido. Moisés, yo escuché esta oración, pero tan cierto como que yo vivo. Wow. Y que mi gloria llena toda la tierra. Ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, los cuales ya me han puesto a prueba 10 veces y no han querido obedecerme, llegará a ver la tierra que les prometí a sus padres. Ninguno de los que me han rechazado la verá. Y aquí viene algo poderoso. Dios separa ahora a estos
a los que perdona, pero no entrarán. Y dice esto: solo a mi siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde él entró. A él y a su descendencia les daré posesión de la tierra, porque en él hay otro espíritu y porque ha decidido seguirme. Ninguno, dice el versículo 30 ahora, ninguno de Dios ahora hablándole al pueblo, primero a Moisés para que entienda y ahora al pueblo, y le dice: ninguno de ustedes entrará en la tierra que bajo juramento prometí que les daría para que la habitaran, pero solo entrarán Caleb, hijo de Jefune, y Josué, hijo de Nun. Y mira lo poderoso, es que Dios dice: ninguno de la generación que salió de Egipto entrará a la tierra prometida, solo los nacidos en el desierto entrarán. Pero, diga alguien conmigo, pero, diga fuerte, pero, porque los peros de Dios tienen poder. Ninguno de los que salió de Egipto entrará, solo los que nacieron en el desierto, los que no tienen mentalidad de Egipto, los que no quieren regresar atrás, los que no añoran las ollas de carne porque nunca las tuvieron, nacieron en el desierto, pero nacieron escuchando que ellos no son del desierto y tienen corazón para conquistar la tierra prometida. Esos entrarán. Pero, diga alguien conmigo, pero de los que salieron de Egipto, solamente 2 entrarán y se llaman Josué y Caleb. ¿Y por qué entrarán Josué y Caleb? Porque cuando los mandé dentro de los 12 espías, ellos fueron con los otros 10 y los otros 10 regresaron llenos de calamidad. Hay gigantes, miden más de 3 metros, nos van a destruir. Eso es una locura, conquistar esa tierra. Pero Caleb y Josué dijeron: oh no, las uvas son tan grandes que los gigantes tienen que cargarlas en unos palos y llevarlas entre 2. La tierra fluye en leche y miel, y es la tierra, esto es lo más poderoso, es la tierra que Dios nos prometió. Te voy a decir algo: en el desierto mueres por mirar la realidad del desierto y solamente sobrevives cuando te mantiene vivo una promesa que salió de la boca de Dios. Hay una generación que muere y queda, pero dentro de esa misma generación hay 2 que sobreviven y se convierten en líderes. ¿Y sabes por qué? Porque ellos sintieron el mismo calor y el mismo frío en la noche. Ellos también tuvieron necesidad de comida y solamente comieron maná o codornices. Ellos tuvieron sed y tuvieron que esperar el milagro de la roca. Ellos estuvieron rodeados por la serpiente y esperar a que fuera levantada la serpiente de bronce. Ellos vivieron todas las dinámicas del desierto, pero las dinámicas y realidades del desierto no se metieron en su corazón. Ellos no estaban llenos de Egipto como su gente, como su generación. Ellos no querían regresar al lugar que habían salido porque era lugar de esclavitud. Ellos no tenían miedo a seguir atravesando el desierto porque el desierto no era su casa. Ellos salieron de Egipto y ellos permanecieron en el desierto porque tenían una promesa, sabía para dónde iban y ellos iban a entrar porque ningún gigante ni ninguna circunstancia se lo iban a impedir, porque los gigantes son grandes en comparación con nosotros, pero enanos en comparación con Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. Hermanos, ¿por qué les comparto este mensaje? Primero que todo, fue Dios que me lo dio. Y me lo dio con un solo propósito en mente. El Señor fue claro y cuando yo estaba haciendo la conclusión, yo llegué a detenerme un momentito y decirle: Señor, ¿y por qué yo tengo que predicar este mensaje? De hecho, lo recibí en un momento bastante curioso, que se los compartiré en otra ocasión, cuando Dios me dio un mensaje más agradable para otras personas. Me dijo: este mensaje es para Bethel. Y yo le preguntaba: Señor, ¿por qué tú nos das este mensaje? Y esto es lo que yo recibo en mi corazón. Dios no quiere asustarnos, no. Tampoco quiere criticarnos. Te lo voy a decir una vez más: Dios no quiere ni asustarnos ni criticarnos. Dios puso en mi corazón este mensaje y ahora por medio de mí lo ha depositado en cada uno de ustedes que no están aquí por casualidad, llegaron porque Dios los trajo. Dios puso en mi corazón este mensaje con un doble propósito: exhortarnos y animarnos.
nos está exhortando por medio del ejemplo de Israel y nos está diciendo, esta es la exhortación, cuídate de no caer en el mismo error de Israel. Cuídate de no convertirte en la gran mayoría del pueblo que salió de Egipto. Cuídate de no endurecer tu corazón, amargar tu corazón y llenarte de incredulidad en el desierto. Cuídate, esa es la exhortación. Pero el ánimo es este. Y Él te dice ahora, quiero que pongas todo el foco de atención y mires a dos personas. Ellos tienen un espíritu diferente. Ellos tienen un corazón diferente. Ellos se llaman Josué y Caleb. Y este es mi ánimo para ti. Y esta es mi palabra de ánimo para ti. Dice el Señor a través de mi vida. Quiero que ahora le digas al Señor, yo quiero convertirme en mi temporada de desierto, en un Caleb y en un Josué. Quiero estar avivado por la promesa. Que la promesa sea lo que avive mi fe. Y que mientras yo creo la promesa, viva la fe cada día de creer que Dios me puso en esta situación. Y que voy de camino a conquistar mi asignación dada por Dios en el nombre de Jesús. Si alguien lo cree, no se quede tan pasivo, por favor. Si alguien lo cree, diga amén. Fran, yo quiero que tú solamente, los muchachos, el resto todavía no, vengas aquí al piano un momentito. Yo quiero que mientras Fran viene para tocar una melodía, porque quiero hacer un llamado, tú inclines tu rostro y pongas tu cabeza inclinada y cierres tus ojos un momento y dejes que Dios hable a tu corazón. Porque a lo mejor llegaste hoy aquí deprimido por una situación que estás viviendo y es un desierto en el cual te encuentras. Quiero decirte algo, no fue Satanás el que te llevó al desierto, fue Dios el que te llevó allí para que seas capaz de aferrarte a la promesa y creer que el desierto no es el lugar donde quedarás tendida, mujer de Dios, hombre de Dios, sino donde tu corazón está siendo transicionado de Egipto a la tierra prometida. Dios te puso allí para convertirte en un hombre y una mujer de fe que le crea la promesa y que vive en la promesa, cuyo reposo es Dios, cuya fuerza es Dios, cuya esperanza es Dios. Él te trajo, Bethel, en este día a la iglesia, a congregarnos como casa, como familia, para que entendamos que si como congregación también hemos sido puestos en el desierto, es porque vamos de camino a donde Dios nos está llevando. Y Él nos exhorta a mirar el ejemplo negativo de Israel para que digamos, no, yo me cuidaré y animaré a cada uno a que permanezcamos. Pero también nos está diciendo, miren a Josué y a Caleb, ellos te representan a ti, tú tienes un espíritu diferente, tú al creer recibiste mi espíritu, ese es tu espíritu diferente. Solo es el espíritu de Caleb y de Josué, es el espíritu de Daniel en el foso de los leones, es el espíritu de los amigos de Daniel cuando están en el horno de fuego, es el espíritu de José en la prisión de Egipto, es el espíritu de David frente a Goliat, es el espíritu de Cristo en la cruz. Es el Espíritu de Dios en Pablo, en Pedro, en Juan. Es el Espíritu de Dios en cada uno de los anónimos a lo largo de la historia, perseguidos por su fe, pero firmes y fuertes, porque se sostenían como viendo al invisible. Yo creo que ahora te pongas sobre tus pies y mientras lo hagas, si Dios está hoy ardiendo en tu corazón y haciendo un llamado a tu vida, si hoy la palabra de Dios ha comenzado a provocar en ti el fuego de un avivamiento, salgas del lugar en el que estás y camines aquí hasta el frente y vengas ahora y le digas, Señor, aquí estoy como Caleb y Josué, dispuesto a no dejarme vencer. Dios quiere que abras tu corazón un momentito. El lugar está abierto, pueden venir del pasillo aquí adelante. Sería hermoso que nadie se quedara en su lugar. Y que todos hoy en el nombre de Jesús, en la semana, en el mes, lo que va del año, que ya estamos en la mitad del 2024, el enemigo te trabajó incredulidad y estás a punto de rendirte, de tirar la toalla, de renunciar a tu fe. Estás lleno de calamidad, de quejas, de amargura.
hacia tu familia, hacia tu realidad, hacia Dios, hacia la iglesia, en fin, hacia todo y a todo. Hoy te vacías y hoy eres sanado. Hoy la miel de Dios y la plenitud de Dios comienza a sanar tus heridas, a llenar tu corazón. Solo basta que dejes de ser incrédulo, y comenzar a creer. Solo basta que retomes la promesa, que la recojas del suelo caída como estás y la levantes en tus manos y la alces y digas: la promesa vive y vivirá. Porque no salió de la boca de los hombres, salió de la boca de Dios. En el nombre de Jesús, hoy te sacudes de miedos, de temores. En el desierto Satanás quiso inundar el corazón de Israel con temores cuando las serpientes comenzaron a llenar el campamento y a morder a las personas y a caer con las mordeduras. Era el resultado de su propio pecado. Y Satanás, ganando ventaja, estaba ahí llenándolos de temor. Pero ahí estaba Dios con la respuesta, diciéndole a Moisés: levanta un asta de bronce, una serpiente de bronce, y todo el que mire a la serpiente vivirá. Miles de años después se levanta Cristo y dice: y así como Moisés, escucha esto, iglesia, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo en el que Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Levanta la mirada, mira la cruz. Lo que el diablo diseñó como un lugar de martirio y de derrota, Dios lo convirtió en el testimonio de tu victoria. La cruz vuelve a ser el lugar de tu victoria. La sangre derramada te lavó. El pacto del Hijo te redimió. El grito de consumado es pagó la deuda y lo hizo posible. Por eso ahora miramos a la cruz no como mendigos, sino como hijos, no como esclavos, sino como libres. Somos el Sión que ha sido liberado de su cautividad. Y cuando Sión vuelva de su cautividad, será como los que sueñan. Tendrá canciones. Yeah. Yeah. Grita tu alabanza a Dios. Hoy no te quejas. Hoy no criticas. Hoy no murmuras. Hoy no te amargas. Hoy celebras a Dios. El pueblo que celebra en el desierto es el que puede disfrutar la tierra prometida. Señor, ahora sí suben los músicos. Quiero que cantemos una canción en este momento. Y levanta tu mano, nadie se mueva del lugar en el que estás. Vamos a cerrar con una alabanza al Señor. ¿Cuántos tienen corazón para alabar a Dios en este momento?